para quitar este hielo y pues romper el hielo como tal, empecemos primero como, ¿dónde nació Carolina? ¿Quién es Carolina? ¿Dónde nació? ¿De dónde viene? Bueno, yo soy de nacionalidad venezolana, propiamente Oh. nací allí en Venezuela, pero me crié en Colombia. Desde muy niña me trajeron de allí, allí tengo mis raíces, son venezolanas, pero también me siento con raíces colombianas, que mi vida ha transcurrido en este lugar, aquí en Cúcuta prácticamente, Colombia, Cúcuta, norte de Santander, es donde yo me crié y ¿Sabe? hasta hoy donde yo me encuentro. Específicamente si sabe en qué estado nació de Venezuela o... Sí, 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 claro, yo nací en el estado Trujillo, Valera, Oh, ok, yo soy de Valera, ok, ok. sí, allí Sí, es creo que cierto, está por mi ahí. padre, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así cree usted que está su padre allá? Háblenos un poco de eso. Bueno, a ver, mis raíces son un poco confusas porque realmente yo sé de dónde provengo, pero no de quién provengo. Es una Oh, realidad porque conozco a mi Espere. madre. ¿Usted entendió eso? Barajela un poco más, o sea, sí, explíquenos un poco explíquenos más. bien porque no... Con plastilina, por favor, Carolina. Pues ustedes me están preguntando que de dónde provengo, ¿verdad? Sí. Sí. Yo vengo de Venezuela, o sea, mi nación, mi patria, que la que yo llevo en mi sangre es Venezuela, Ajá. ¿sí? Pero no conozco a mi progenitor, o sea, Su al que me padre. dio a mi papá, no sé realmente quién es. No sé si también era venezolano o colombiano. Realmente esas son partes de mi vida que a la edad que tengo todavía no las tengo, no se me han aclarado. O sea, no tengo claro ese punto. Bueno, y cuando la traen de Venezuela, ¿qué edad tenía? ¿O ya era grande? ¿Ya tenía sus 15, 16 No, o era todavía niña? no, a mí me traen de una edad muy chica, porque mi madre me trae para acá y aquí consigue a quien fue su esposo hasta el día de la muerte de él y se une a él y empieza su etapa allí. Aquí me traen de una edad de, creo que fue como de unos 5 años, más o menos. En el barrio San Luis, ¿no? Sí, siempre viví en el barrio San Luis hasta la edad de unos 37 años, más o menos, viví en San Luis. O toda la vida en San Luis, bueno, Sí, prácticamente. sí, sí, sí. Fue desde mi infancia, desde mi niñez. Y yo me enteré de dónde era, de dónde venía a la edad en mi adolescencia. Usted sabe que o de pronto uno de muchacho empieza a dialogar con otros muchachos y a mí me gustaba darme el orgullo, me daba el orgullo de poder decir yo soy venezolana. Yo soy venezolana porque en ese tiempo decirle uno a un colombiano que era venezolano, uy, eso Claro. representaba mucho, pesaba, porque yo pues en realidad tuve mis papeles colombianos ya en una edad adulta. Yo cuando niña mantuve siempre mi nacionalidad venezolana. Entonces, pues para mí era un orgullo y yo sin embargo decía, bueno, yo soy venezolana, pero yo no conozco realmente a mis padres, no sé quiénes son mis padres. Eh, Hasta la edad de, póngale unos 12, 13 años, yo creía que la persona con las que yo vivía en este instante, ellos eran mis verdaderos padres. Bueno, cuando se... Eh, Perdón que la Cuando interrumpa. me Cuando dice que eran mis verdaderos padres, ¿está hablando papá y mamá o solamente el papá? No, aclaramos que solamente el papá. El papá, en la mamá todavía hay una incógnita, aunque por los genes siempre decimos que es mi mamá, ¿no? En los rasgos, porque los muchachos siempre dicen que pues que mamá se parece a mí, yo me parezco a ella, ¿sí? Pero siempre hay un vacío, ¿no? Hay una duda Hay que una... pues yo creo que esa duda quedará ya ahí, porque A yo ver no si la yo lo pienso estoy ya en entendiendo, eso. Carolina. Qué pena que interrumpa ahí. O sea, hasta en este momento, en este instante, ¿usted todavía tiene duda dentro de sí misma o cree usted que hay un vacío dentro de sí misma de que la persona la cual hoy se considera su mamá no sea quizás su mamá? Sí, sí, A claro, pesar sí, de sí, que sí. hay rasgos físicos.
hay rasgos, pero entonces lo que pasa es que resulta que me preguntan a mí de mi infancia, de mi historia, y para ser clara con ustedes, mi madre, la que me crió, o mi madre, la que yo creo que es mi madre, pero está ese vacío, ¿sí? Está ese interrogante ahí. Ella tenía unas fotos muy importantes que siempre conservaba. Entre esas estaban las fotos de un hombre y una mujer a las cuales yo era o yo soy la viva estampa de esa foto. Oh my God. Cuando esa mujer era joven, no era mi mamá, porque yo un día le pregunté a mamá, mamá, ¿y quién son ellas? Y mamá rompió hasta la foto. O sea, mamá no me dejó más evidencia de yo tener y de poderle volver a preguntar quién era ella. Llega y dice simplemente, ella es la hija del coronel Rangel donde yo trabajé. Y hasta ahí queda la historia. Y hasta ahí queda la historia. Yo supe que no era mi papá porque usted sabe que la gente no sabe guardar secretos. Y por el hablar de la gente fue que yo vine a enterarme de cosas y pude un poco desenvolver mi vida en el sentido que sí quedó claro de que mi padre sí no era mi padre. Ok, pero en esa foto que usted está hablando dice su mamá, dice que la persona que estaba al lado, que la cual usted dice que tiene mucho parentesco, dice que era la hija del coronel. O sea que tal vez quizás era su hermana, por ende el parentesco. Sí, o sea, podría ser hermana mía, sí, porque era el general, el general Rangel de Venezuela en esa época, un hombre muy posesionado, con mucho prestigio. Y en cierta ocasión, ya más adelante, al transcurrir de los años, saltemos un poco la historia, yo estuve en Venezuela y estuve con una familia de mi esposo, de quien hoy en día es mi esposo, una hermana exactamente de él. Y estábamos trabajando a través de la Cruz Roja, pero vendiendo rifas. Entonces nosotros nos metíamos en cualquier edificio y empezábamos, y en cierta ocasión entramos a un condominio y allí nos atendieron muy bien. Y nosotros nos mirábamos y preguntábamos que por qué nos atendían tan bien. Entonces él llega y se queda mirándome y me dice, qué honor tener a una hija, él no se refirió a hija, sino como a una nieta de mi general Rangel. Y me preguntó por el dichoso general Rangel. Y yo pues la supe barajar para no quedar como tan achantada. Wow. Yo lo que dije fue, sí, él está muy bien, pero usted trabaja en la Cruz Roja, sí, y qué bueno, es un orgullo para él, porque él siempre le ha servido a la patria. Entonces yo le dije, pues sí, le seguiremos sirviendo a la patria desde aquí. O sea, pero él dejó ver, o sea, él dijo, es que usted es la viva estampa de la hija de mi general. Por eso sé que usted es... Pero hasta ahí llegó la conversación, tampoco quise conversar más con el señor porque en el fondo sentí como temor, ¿sí? Uno cuando muchas veces quiere enterarse de algo, asalta el temor, asalta la duda de enfrentarnos a una realidad que puede ser buena como puede ser mala. Entonces yo lo que hice fue que no seguí investigando y tampoco seguir investigando. Ya eso quedó ahí. Mi mamá es mi mamá. Si hay otra mamá, pues espero que si nos ven por acá, pues si ella ve que yo estoy todavía, pues te bueno, atreves a preguntar. Y hablando del tema de su mamá, ok, ¿qué hay de la vida de su padrastro? O sea, ¿cómo fue la vida con él? ¿Cómo se sintió esa relación? ¿Qué nos puede decir de él? Fue muy duro, fue muy duro. Hay cosas que yo no hablo y no creo que sea el momento de hablar porque en cierto momento hicieron mucho daño, ¿sí? Entonces no me gusta ni tocar el tema. ¿Cómo fue él? Un hombre muy drástico, exigió mucho, yo viví una niñez muy fuerte y mi adolescencia también fue bastante fuerte y hasta ahí. Okay. De verdad, de hecho, cuando a mí me reconocen y me dan el apellido que tengo hoy en día, que es el apellido también que tienen mis hijos, yo ya era una mujer adulta, yo ya tenía una vida forjada a vivirla, que no fue lo que yo buscaba vivir. Hasta hoy sabe mi hijo eso, que fue una vida a la que me empujaron, no quería.
realmente yo no quería. Y no me empujaron. Y entonces necesité los papeles colombianos y yo no los tenía. En ese momento me adoptan aquí en Colombia. Me dan el apellido mi madre y el de mi papá aquí. O sea, quiero hacer una pregunta. Entonces quiere decir que usted viene de Venezuela muy pequeña, para hacer un resumen. Sí. Tiene unos sucesos o vive unos sucesos que están guardados muy dentro de usted, y lo cual lo respetamos por este medio lo respetamos, que usted vivió. Más o menos, ¿a qué edad usted viene a tener la nacionalidad colombiana? ¿O a qué edad se viene a reconocer? Porque eso ya es reconocerla como hija de cierta forma. A los 24 años. O sea que usted duró viviendo 20 años en Colombia dentro de una familia sin ser reconocida. Sí. Y esto se Yo ve viví- porque ellos, bueno, no sé si sea muy íntimo, pero no quisieron todavía, fue como negligencia. ¿O fue decisión suya de no tener esa parte? Claro, porque vemos que también hay una secuela. O sea, yo estoy viendo acá que hay una secuela, y quizás por esa secuela, por lo que usted vivió, tal vez usted no quiso tener el apellido de la No, persona que estaba ahí. de hecho, yo fui la que pedí el favor de que me arreglaran los papeles. O sea, si yo no les hubiera pedido el favor, No lo fueran hecho. no lo hubieran hecho. Ok. De que me hubieran dado, porque yo necesité los papeles. En ese tiempo salí un viaje con la persona que vivía, con el papá de mis hijos, salí un viaje a salir a Colombia, más allá, a una frontera, a la frontera con Panamá exactamente, pero yo necesitaba mis papeles colombianos porque con mis papeles venezolanos yo no podía hacer tal viaje. Entonces yo les pedí en ese momento el favor de que me reconocieran, de que me dieran el apellido para yo poder salir de la ciudad de Cúcuta. Okay. Cosa que mejor no hubiera hecho porque, ay no, en ese viajecito me fue peor de lo que me esperaba. Pero fue una experiencia también bastante traumática. Podemos saber algo de ese viaje, qué se hizo, principalmente. Pero empecemos primero, ¿dónde Ok. conoció, o sea, dónde conoció el papá de los niños? ¿Cómo fue esa historia? Primero, para terminar de hablar algo de mi infancia, de pronto que sí puedo decir, era que nosotros nos tocó que empezar a trabajar desde muy chico. Yo desde la edad de 8 estoy trabajando. Me obligaban, porque eso no era porque uno quería, no era porque, como dice por ahí cierto pajarito, uy, a mí me gusta trabajar. No. ¿Qué niño le va a gustar Me trabajar? me tocaba, obligada, porque mi papá, por una endija que había en la puerta, me echaba a la 1 de la mañana un vasado de agua sacada de la nevera por el rostro para levantarme e irme a la plaza a echarme carga, o sea, papa, yuca, plátano, para vender. A la edad de eso yo ya tenía mi responsabilidad. Yo me montaba a los camiones y escogía la carga conforme yo fuera así un adulto. Entonces, en ese tiempo, transcurrido ya como a los 14 años, 15 años, sí, después de los 15 años, mamá se va con mi papá para Saravena. En Saravena a mí me iban a internar. Entonces, allá yo saqué un poco de las cosas que tenía guardadas porque yo me iba a volar de allí. Yo, de hecho, alcancé a caminar, póngale como 2 horas sola en un pueblo que yo no conocía a la hora de 1 a 2 de la mañana. Salí a caminar, salí porque el pensamiento mío era irme y tener una vida diferente, porque yo siempre soñé en estudiar y todavía sueño con estudiar. Eso ha sido para mí algo, y yo quería estudiar, yo quería prepararme, yo quería salir adelante, yo quería ser un profesional. Pero cuando mamá se da cuenta que yo me le escapo, porque esa intuición, ella sale a buscarme y no me encuentra, entonces viene y me busca y me encuentra ya en un bus montada. Y yo al chofer del bus le había dicho era que yo me iba a ver a mi mamá que estaba grave. Sí. Y entonces, como mi mamá llegó, pues claro, ellos me fue a bajar. Yo le dije, no. Y el chofer le tocó que bajarme. Me dice, niña, el chofer me iba a traer, porque yo le dije que mi mamá estaba grave y que se estaba muriendo y que yo tenía que venirme, porque de alguna manera yo no tenía plata, pero tenía que salir de allí. Una película. Entonces me bajaron del bus y con policía y todo, y yo pues en ese momento narré algunos sucesos de mi vida que ya les dije que yo no voy a narrar ahorita.
pero a mí no me creyeron. Como siempre los niños nunca les creen, entonces a mí no me creyeron y lo único que me hicieron fue pues lanzarme a un mundo que yo no quería conocer todavía. Sí. Y conocí el papá, ahí me vengo y llego a vivir al lado de una familia que yo estimé mucho y todavía la estimo y lo respeto, a pesar de que es una familia con la que pues se han tenido contratiempos. Y yo estando allí conocí al papá de mis hijos. Y eso es otra historia fuerte porque yo creí que iba a estar mejor. Y yo era una niña apenas, y era una joven adolescente apenas de 16 años. Yo no conocía mundo, yo no sabía yo lo único que sabía era trabajar, pero yo no sabía lo que ir a una fiesta, yo no sabía lo que ir ni siquiera a una partida de piñata, porque aunque alguna vez me invitaron para los 15 años de una amiga, me tocó que ir a acompañar a que se vistiera únicamente. Y apenas ella terminó vestida, me tocó que volverme para la casa porque no pude compartir. Y es vecina mía, es la pastora Luz Marina Carrillo, que está en Barquisimeto ahorita con el pastor Jaime Rodríguez. Oh, la esposa de Jaime, sí, porque yo tengo entendido que usted era muy amiga muy amiga de ella, Luz Marina. de Luz Marina, o sea, fue la amiga que tuve de mi niñez. Y yo lo único que pude fue, vuelvo y repito, vuelvo y le reintegro, ayudarla a vestir, a ponerse su vestido de 15 años y volverme a regresar para la casa. Entonces, esa fue la gran fiesta que yo conocí. Esa fue lo que yo conocía de mundo. Yo no sabía lo que era irme afuera, a la calle. Lo único que sabía era trabajar, pero más nada. Entonces, cuando conozco al papá de mis hijos, yo pensé que a mí mi historia me iba a cambiar. Yo dije, voy a empezar una nueva etapa, voy a estudiar, voy a salir adelante, porque el sueño mío, vuelvo y digo, es estudiar. Y yo por eso algo que le enfoco a mis hijos es estudien, prepárense. Y siempre pues traté de luchar en eso. Cuando consigo el padre de mis hijos, no, eso fue una historia peor, mijo. Eso me tocó que comer fue la mazamorrita de palo y lágrimas. Era una cucharada de sopa y 10 de lágrimas. Esa fue una etapa muy fuerte también de mi vida, porque venía de algo muy duro, venía de una infancia dura, venía de una adolescencia no terminada, porque no alcanzo a terminar mi adolescencia de 16 años, a entrar a llevar una vida ya de adulto y a enfrentarme a algo más fuerte, a enfrentarme a una familia que me maltrató, no solamente el papá de mis hijos. Yo tengo una pregunta, perdón interrumpirla. Es, cuando usted decide empezar una vida con este hombre, ¿es un escape que usted estaba buscando para su familia? ¿O era realmente, no, me enamoré de este hombre, tenía ciertas cualidades? ¿O fue un escape? No me enamoré, no, yo después fue que me tragué, pero al principio no. Al principio me empujaron. Fue más bien cuando usted se siente empujado y usted no siente qué hacer. O sea, usted busca una salida, como usted acaba de decir, un escape. Sí. Usted quiere cambiar, usted quiere decir, yo puedo empezar aquí. Yo estaba arrimada porque mi hijo eso no lo sabe y me perdona, pero no quiero ser tan brusca. Pero cuando me vengo de Saravena me echan completamente, me tiran a la calle. No me dejan llegar a mi casa como yo soñaba, porque yo soñaba era llegar a mi casa y seguir viviendo allí y seguir estudiando. Sí. Pero no, me cierran la puerta. Entonces yo vi como que yo dije, caramba, aquí con él me puede ir mejor, porque eso me bajó el cielo, la luna. Digo, le quitó todo el calor al sol y lo puso tan frío que lo puso en las manos mías. No. ¿Sí? O sea, de todo lo que prometió, o sea, eso que le bajan a uno el sol, la estrella, la luna, pero hasta el sol le quitó el calor, ese calor que usted dice, yo no me acerco mucho porque me quemo. Entonces, yo creí O sea, qué pena que la interrumpe, o sea, para que prosiga, a ver si lo estoy entendiendo, o sea, que usted llega a estar con el que es el papá de sus hijos, dado a la situación que se presentó. Y un hombre ¿sí? que le ofreció, le quitó el calor al sol. Esa está buena, esa no me la sabía, esa es nueva para mí. Y resultó ser entonces una basura de persona, resultó ser un hombre que no valía la pena.
peor, pero fue peor, porque si quizás yo me hubiera quedado un poquito más con la familia que estaba, quizás la historia hubiera sido diferente, pero como dice, me dejé convencer, ¿no? Y fue peor porque allí pasé nomás, no solamente a aguantarle al que era el papá de mis hijos, sino también tuve que aguantarle a la señora mamá y a sus señores hermanos. Entonces, maltrato físico, verbal, de la mamá siempre fui humillada, pisoteada. Lo único que no es porque haya partido fue el papá, al que llegué una vez a decirle también papá, al papá del padre de mis hijos, o sea, al abuelo de mis hijos. Que una vez alcancé a decirle papá por la manera como siempre me trató, me respetó, me valoró, me defendía siempre. Entonces para mí llegó a ocupar un lugar muy especial en mi corazón como papá, porque pude ver al papá que nunca vi, lo pude ver en él. Pero a la señora y no, eso la señora, eso es ni para qué recordar tantas cosas. Ok. Bueno, entonces se casa con... Sí se casó, ¿no? No, Okay. no, gloria a Dios, que no había quedado ahí toda la vida amarrada. Entonces se entra a vivir con este hombre, empieza a vivir una Sí, vida terrible con él, pero viene el primer hijo, sí. Franklin, tengo entendido. No, mi primer hijo yo lo perdí. Ok. Esa Mi historia, primer hijo ¿cómo es? yo quedé embarazada y hubo una muerte, un asesinato, y en ese asesinato pues lo mató, el asesinato transcurrió mientras yo estaba en los primeros meses de gestación, y la policía nos amenazó. A mí personalmente me puso un revólver en el pecho y yo a eso le tengo un pánico tremendo, y entonces el niño recibió todo el susto y murió de un infarto en mi vientre. Ahí Ok. pierdo a mi primer. Pero este Y asesinato, ¿algo que ver con el hombre con el que estaba viviendo? no, eso fue allá ellos de la familia, ya sí tenía algo que ver, pero no lo hizo el papá de mis hijos, sino fue la familia ya ellos que eso venía con una contienda ya antigua, y ellos se habían jurado que el uno mataba al otro y así fue. Y hasta ahí llegó el problema. Pero entonces en eso ocurrió que vino la policía, el FB2, y se montaron, hicieron tremenda película como la de películas de acción que hay, y en ese momento yo estaba en el patio y me señalan a mí, me amenazan a mí Con el con arma. una pistola, y el niño sufre el ¿Y, infarto en el vientre. y cuántos meses ya tenía? Ya tenía 5 meses de gestación. O ya estaba. Ya estaba formado. Cuando Ya a mí estaba formado, sí. me voy al hospital, me dicen que ya el niño había muerto, me lo tienen que sacar, y me lo sacan y me lo entregan. De hecho, me lo entregan en un tarrito, bien formadito. Era un varón. ¿Era un varón? Sí, era un varón. O entonces, o sea que el niño muere dentro del vientre, ese iba a ser su primer hijo, y muere dentro del primer vientre con 5 meses, o sea, ya estaba formado el feto. Ya estaba completamente formadito el niño, y entonces esto me lo entregan. De hecho, pues yo no lo pude llevar al cementerio porque yo estaba hospitalizada, y lo lleva el mismo papá, él lo lleva y le da cristiana ¿Sí se sepultura. acuerda qué año fue? Uy, la verdad que, a ver, Sí, ¿qué edad tuviera en este momento el niño? mi hijo Franklin tiene 36 años, mi hijo tuviera como 41 a 42 años, más o menos. O de ahí a Yo Franklin no fueron tengo, casi 5 o 6 años. De ahí sí, a... porque yo creo que yo tenía como 19 o 20 años, una cosa así. Ok. Y... Ok, después de esto, Después de esto ya duró un tiempo, y quedó embarazada de Franklin, Franklin, el hijo mayor, mi hijo mayor. después Pero ya viene... cuando ya nace mi hijo Franklin, ya empieza a deteriorarse, lo que digamos, supuestamente era un hogar, ¿no? Sí. Que no era un hogar que digamos, porque nos tocaba muy duro. O sea, a mí me tocó, vuelvo y repito, yo digo que si habremos personas que nos ha tocado que trabajar, a mí me tocó que maletear en el río.
de la edad de 16, 17, 18 años, yo maleteaba como un hombre, y el maletear era pasar contrabando por la parte de Ureña, o sea, la parte de Escobal. Por ahí hay un camino, una parte donde se comercializaba contrabando. Sí. Y allí pasamos cantidad de productos, entre ellos purina, repila, vidrio, harina, harina de pescado, punta de cabilla, cemento, querosén, gasolina, etcétera. Sí, Y es, traían productos de Venezuela y los vendía aquí a Colombia. nosotros no lo vendíamos, nosotros trabajábamos a mayoristas, Ok. nosotros ganábamos por pasar. Y contrabandeamos toda la noche, era noche y día, por eso. Y después de esto, pues quedo embarazada de Franklin. Y ya pues fue cuando me dieron, mi papá me reconoció y me dio mi nacionalidad colombiana, que fue Sí. cuando me fui a viajar por allá, esa parte que le conté anteriormente, y era enfrentarnos a gente ¿cómo le llaman a ellos? Bueno, a gente que sabe delinquir, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces, allí nos llevaron con mentiras, porque según íbamos a trabajar en una finca, y no llegamos a trabajar en una finca, sino que nos llevaban era con otros propósitos, con otros fines. Estando allí quedo embarazada y me doy cuenta porque pues la alimentación allí era muy mala, y me doy cuenta porque me provocó un señor que estaba ahí, se estaba comiendo una sardina con un pan, y a mí me provocó y le dije que me regalara. Yo no tenía para comerla y no tampoco tenía las posibilidades de comprar, porque nosotros nunca pagaron allí nada. Entonces el señor muy amablemente me mandó a servir. Y cuando me mandó a servir, pues yo me la comí, pero con la misma fui y la arrojé. Entonces él dijo, usted está embarazada. Entonces yo me le fui a él y le dije, por favor, déjenos ir. Déjenos ir porque yo no quiero tener a mi hijo aquí y menos en estas circunstancias. Y él nos dejó venir. Ahí quedo yo embarazada de mi hijo Franklin, en unas circunstancias tampoco No, muy muy buenas. deseables, muy buenas. De ahí, Nace mi hijo Franklin y de ahí se devuelven a Cúcuta. sí, de ahí nos dejan hasta hubo cierta parte, nos sacan, y de ahí para acá nos tocaba que batallar nosotros la salida. Ya no les importaba si lográbamos a llegar con vida o no. Pero como Dios siempre tiene propósitos grandes en la vida de cada uno de nosotros, el Señor nos trajo en victoria hasta aquí a Cúcuta. Pasamos momentos muy difíciles porque nos tocó que enfrentarnos a muchas cosas por el camino, pero logramos llegar, porque nos dieron únicamente lo del pasaje, y eso hasta cierta parte. Sí. Y de ahí pues llegamos aquí a Cúcuta y seguimos trabajando, y el papá de los hijos míos empezó a guachear y a buscar más novias de las que tenía y a darme una vida pues muy decadente. Y ya lo que había de relación pues se fue deteriorando, ¿no? Bastante, entre cada día más. De hecho, cuando quedo embarazada de mi hija segunda, yo ya no vivía con el papá de mis hijos. Quedé embarazada por sinvergüenza, hablándolo así, ¿no? Término básico. Porque él teniendo yo criando a mi hijo mayor, él tiene una hija con la que era en ese momento su segunda mujer, ¿no? Porque decirle que amante, pues yo también era amante porque yo no era casada. Sí. Sino que él tenía y tuvo una niña. De hecho, pues ella le entrega la niña a él, a Zaida, se llama la niña, le entrega la niña y yo soy la que la crío. Me quedo con ella y con Franklin, con mi hijo mayor, y me quedo con mis dos hijos, porque para mí ella empezó a decir, ella habló, caminó al lado mío y yo era su mamá. Toda que acomode la cámara porque se ve bastante brilloso. No sé si el reflejo del sol. Sí, está dando bastante. Póngale una cortina ya, hágame el favor. Eso, hijo, así. No se le ¿Ya? escucha a Quintero. Ahí sí.
Siga. Sí, ahí está bien. Ahí está mucho mejor. Tenga el trapito ahí. Ok. Entonces, que yo ya tenía a la niña grandecita y cuando yo me doy cuenta, pues yo estaba embarazada ya de mi hija Andrea, pero yo ya no vivía con él, ya no teníamos un hogar, él venía era de vez en cuando a la casa y yo pues decidí entregarle la niña porque la niña, él salió con ella y se la llevó de paseo para el Zulia y la niña recibió sereno como 2 noches seguidas y la niña se me enferma. Me la entregan enferma y yo no la llevo a un médico. Cuando eso pues uno no contaba con seguro ni nada de esto. Y la llevo a un médico particular y el doctor la ve y me cuenta y me regaña el estado en que estaba la niña. Yo le conté, tuve que contarle la verdad al médico y le dije, no, la niña es esto y esto. Me dijo, mire, le voy a ayudar en todo lo que sea posible, pero apenas la niña se recupere, usted la entrega. Yo le dije, doctor, no, yo la amo mucho. Me dijo, ¿la entrega o yo la denuncio? ¿Usted se va para la cárcel o la entrega? Yo le dije, no, yo la entrego, yo le tengo mucho pánico a la cárcel. Esa es otra historia. Wow, Entonces, pero ¿esta niña es Andrea o esta niña es la Zaida, Zaira? la hija de que tenía él con la otra Para señora. colocarnos aquí en contexto, más o menos yo le estoy entendiendo la historia. Yo voy a dar aquí la cronología. Tienes el primer hijo. En el transcurso de tener el primer hijo, Aparece Zaida. Aparece la Zaira. persona con la que usted vivía empezó a buscar otra mujer y obtuvo otra mujer, con la cual tiene una niña, la cual se nombra Zaida. Y esa niña, bueno, fue la del accidente o el incidente más bien en el río del Sereno, que usted la empieza a cuidar y a criar en un tiempo. Es Sí, esa la niña, ¿sí? Ok. cuando el médico me dice sí, la niña ya iba a cumplir como los 2 añitos, ya estaba grandecita, pero yo había quedado embarazada de Andrea, mi segunda hija. Entonces, pues yo entregué la niña y me quedé con Andrea. Estando ya con Andrea y con Franklin, que completamente porque él sí ya no vuelve a la casa, únicamente tenía la ropa, venía de muy vez en cuando, pero era maltrato, insultos, yo no le podía hablar a nadie porque si le hablaba a alguien, si era un hombre era amante mío y si era una mujer me traía razones de los amantes. Yo no llevaba una vida digna, pero sin embargo me seguía aguantando porque uno hay veces se equivoca mucho en la vida y tolera más de lo que tiene que tolerar, no se respeta ni se ama a uno mismo. Sí. Esto le enseña a uno lecciones en la vida y las aprende, pero bueno, ya le ha tocado que llorar bastante. Transcurre el tiempo y yo recuerdo que después me invita a salir y yo volví caí y quedé embarazada de mi tercer hijo, que es mi hijo Andrés. O sea, se le Y escapó. Jefferson fue la raspa suya. Fue una Lo que nosotros raspa. llamamos la raspa. Eso fue un Ya pequeño desliz. Jefferson, que yo quedo embarazada de él, cuando yo me doy cuenta que quedo embarazada de Andrés, pues para mí fue muy duro porque yo no planeaba tener más hijos. O sea, yo con él no quería tener más hijos, sino que quedé embarazada en eso porque no era ese hijo que uno dice, y sí, voy a planificarlo, ni nada de esto, sino quedo embarazada de él y me doy cuenta otra vez que quedo embarazada y ahora sí quedaba más sola todavía. Pero entonces yo recuerdo que en esa ocasión yo me arrodillé y yo le pedí a Dios. Yo hice una oración y soy de las que creo que cuando uno le ora a Dios creyendo en fe, no con mucha fe, ni con una oración muy larga, sino cuando uno cristaliza la fe en el corazón, puede ver los resultados de Dios. Entonces, por la respuesta de Dios. Entonces resulta que yo ya oré ahí a Dios y le pedí al Señor que si realmente Él no iba a tener ese hogar formado, o yo no iba a tener ese hogar formado con Él, que lo que yo sentía por el papá de mis hijos lo arrancara. Y que si Él llegaba yo lo pudiera ver como una persona normal a la que yo saludara y no me interesara nada. Y yo recuerdo que esa noche me arrodillé en la mitad de mi sala
donde yo vivía, y oré y lloré, y me quedé dormida. En la mañana siguiente me despertó un toquido a la puerta. Yo, ¿y quién será? Y me levanté, y de hecho sí, era el papá de mis hijos, que llegaba a la puerta. Yo le dije, hola, ¿cómo está? Sería tan amable y entra y saca su ropa y no me deja ninguna pertenencia suya. ¿Qué más? Me dice, uy, Caro, ¿qué le pasó? Le dije, nada, simplemente que no quiero saber más de usted. Yo no sabía todavía que estaba embarazada. Yo aún no sabía que tenía a mi tercer hijo estándose. Yo le prefiero, y me toca criar a mis hijos, los crío sola, pero con usted no más. Y hasta ahí llegó la historia con el papá de mis hijos. Después sí, le hablaba, pero no le hablaba ya como al hombre al que yo realmente llegué a amar, porque a pesar de los golpes, uno aprende a amar a la persona en medio de golpes, en medio de la insensatez con la que vive, en medio del dolor, uno como que se acostumbra a la persona y muchas veces uno cree que es amor y muchas veces es un apego, un aferro ahí, y yo estaba aferrada a él, porque yo creía que si me dejaba se acababa el mundo. No, al contrario, me dejó y me cambió la historia. Bueno, y Me en medio cambió de bastante. todo esto que estaba viviendo, tengo que hacerle la pregunta de cuándo, digamos, empieza esta fe o digamos, sentir espiritual, como que bueno, de por sí, nosotros como latinoamericanos somos como más cristianos, más dados a lo espiritual, pero digamos, cuando tuvo un encuentro de decir, ok, quiero orar, quiero decirle, Señor, cambia esto, o sea, ¿cuándo tuvo ese encuentro, digámoslo así? ¿Cuándo empezó a conocer algo acerca de la fe Yo creo, que hoy predica? yo creo que yo en mi Señor Jesucristo desde muy niña aprendí a creer en Él. Lo que pasa era que no lo había conocido como debía ser, pero yo hablaba con Él. De hecho, yo recuerdo que cuando niña yo vivía momentos difíciles y yo peleaba con Jesús. Yo le decía, ¿por qué razón vivo esto? Y yo le reclamaba a Él, yo le contaba a Él como si estuviera hablando con un amigo y le contaba lo que vivía y le reclamaba y lo sentaba en una silla porque le ponía una silla para Él y otra para mí. Y cuando ya entonces me paraba, yo le dije, bueno, ya no me quiso contestar hoy nada, me voy. Después otro día me contestará. Y yo seguía mi camino y yo lo que le reclamaba a él era que por qué razón yo tenía un corazón de que yo no podía tenerle rabia a nadie. A pesar de que lo que yo vivía y a pesar de lo que yo sufría, yo no era capaz de sentir como rabia, como mirarlos y no, a mí me hacían lo que me hacían y al momentico me decían, me llamaban, Carolina, sí señor o sí señora, y me iba como si yo no hubiera vivido nada. Entonces esa pelea fue conmigo, con Jesús desde niña. Cuando yo ya empiezo en la edad adulta, a mí siempre me ha gustado mucho la palabra y yo empecé a través de correos, me llegaban unos libros que yo iba estudiando y yo contestaba con esa alegría porque vuelvo y reintegro, a mí me gusta estudiar y yo creo que yo me desahogaba estudiando esos libros sin saber que yo estaba conociendo a él del Señor. Y así se fue madurando esa fe en mí, esa credibilidad en el Señor, ese creer que yo tenía a alguien grande que me ayudaba, que a pesar que no lo veía, o que a pesar que de pronto no oía su voz, porque uno hay veces en la niñez o en momentos que está viviendo difíciles, uno quiere oír la respuesta de Dios, quiere oírlo así como uno habla, ¿sí? Venga, yo le quiero decir esto, o la quiero regañar, o la quiero corregir, o la quiero consolar, sin entender que Dios siempre nos da el consuelo a nosotros en nuestro interior, a nuestro espíritu. Entonces ya después de que yo hago esta oración, yo entendí que Dios era real. Pero yo seguía todavía viviendo mi vida normal. No iba a ninguna iglesia, no había aceptado O en sea, esa credibilidad. en ese momento usted despierta una fe, pero no maneja una religión no entra usted No, a una línea de pensamiento, para decirlo así. exactamente, no entro a esa línea de pensamiento eclesiástica, por llamarla de alguna manera, sino que yo sigo mi vida normal. Ya después, con el transcurrir de los años,
yo sigo y de hecho Dios muchas veces permite cosas. De verdad que yo le doy la gloria a Dios porque todo lo que Dios me permitió en la vida vivir me ha servido mucho para madurar en mi vida y tener esa fe y creer que a pesar de lo que nosotros podamos vivir, por fuerte que sea, Dios siempre está con nosotros. Él siempre va a estar ahí actuando. Así nosotros no lo oigamos, así nosotros no lo veamos, pero Él está ahí y actúa de una manera maravillosa porque Él va sanando y Él va restaurando y va levantando. Después me separé, pero la maldad de la gente grande y de hecho me ponen un mal postizo. Me dieron a beber tierra de muerto y todo esto. Y en el afán, pues yo buscaba soluciones para mi vida porque yo tenía a mis niños chicos y estaba sola. Ok, Estaba ok, sola. aquí vamos lento porque no entendí. Cuando se separa dice que empieza a buscar cosas y entre esas bebe algo de tierra de muertos, no entendí esa. O sea, cuando me separo el papá de mis hijos, yo empiezo a vivir sola Sí, ya con mis 2 hijos en la gestación de mi tercer hijo y tengo a mi tercer hijo y resulta que a alguien pues, que no me querían, yo sé quiénes son, pero no los nombro y los respeto y ya los perdoné, me dan a mí a beber esa bendita isque tierra de muerto, dicen por ahí. sí. Entonces yo me enfermo de una manera tremenda porque lo único que me fui secando y yo buscaba ayuda, la ayuda que uno sin conocer al Señor va a lugares que no tiene que ir, como ir a visitar brujos, Sí. ir a que le lean tabaco, ir a que le digan por medio de las cartas usted tiene esto. Bueno, ese era mi afán, porque yo tenía a mis hijos pequeños, pero yo no los quería dejar solos. Llegué a un lugar donde el hombre me dice, no, usted le hicieron esto, pero usted tiene 3 meses de vida. Y cuando Sí. le estoy hablando, me pidieron 300.000 pesos de plata y yo qué cuento de plata. Yo lo que tenía era necesidades. Y entonces yo me desesperé aún más. Entonces alguien me lleva a otro lugar y en ese lugar vuelven otra vez y me dicen, ¿usted se atreve a hablar con Belcebú? Le dije yo para adelante, yo para atrás nada. Y sí, Wow. porque yo no he sido mujer de temores, yo he sido mujer de pararme en la línea y no he sido he sido de enfrentarme a las cosas y mucho menos le iba a tener miedo a Belcebú en ese momento, aunque no sabía quién era el personaje, ¿no? Sí. No lo tenía así tan recostado. Entonces pasé, se hizo la sección de espiritismo, el diablo como es puerco, dijo alguien por ahí. Él me cuenta todo lo que me hicieron, cómo lo hicieron en el mundo espiritual y me manda a hacer un poco de cochinadas por allá que yo las empecé a hacer. Sí, unos ritos. Estando en el tercer rito, me encontré con mi amiga Luz Marina, aquella amiga que los 15 años que hablé. Oh, mira. Ella ya estaba casada con el pastor Jaime, ya el pastor Jaime estaba haciendo su función como pastor dentro de la iglesia. Era un líder, no era todavía pastor, era un líder, pero un líder de poder, de fuerza, o sea, y hacían campañas evangelísticas, hacían vigilias. Entonces ella me ve y yo empiezo a contarle a ella mi historia de lo que yo estaba viviendo. Ella me dice, ay no, Carolina, no siga haciendo eso. Porque lo que usted está haciendo usted es pactando cada día más con el enemigo, me dice ella, pero ¿con cuál enemigo? Le digo yo, entonces ella me empieza a hablar de la palabra, porque yo hasta ese momento no sabía qué era el poder de las tinieblas, ni cuál era el poder de la luz, que es Dios, sino yo sabía que había un Dios poderoso, porque era que yo cuando estaba haciendo los ritos esos que yo hacía allá en el patio a medianoche, yo le decía al diablo, a ver, Belcebú, si es muy arrecho, parezcase aquí. Así le hablaba yo, perdóneme los términos. Sí. Pero en mi mente yo le pedía, uy, Señor Jesucristo, ayúdame, guárdame, no me deja que me vaya a suceder malo, ¿sí? O sea, en mi mente yo hablaba con Dios, pero invocaba. Cuando yo encuentro a Luz Marina me lleva a una vigilia, allí el Señor hace una liberación y me libera. Y yo renuncié a todo aquello que estaba haciendo en mi ignorancia,
porque muchas veces nosotros actuamos en la ignorancia. Muchas personas caen en ir a lugares como estos por el afán de encontrar una sanidad, por el afán de encontrar una respuesta, por el afán de salir adelante, y no saben en su ignorancia que lo único que se están es consumiendo cada día más y que el pago a la final es la muerte, porque no van a encontrar la vida que el Señor nos brinda, porque Él dice que Él es vida y vida en abundancia, mientras que el otro es muerte y muerte en abundancia. Entonces ya conozco yo allí, ya empecé yo a caminar con el Señor cojeando, ¿no? Porque usted sabe que cuando uno empieza nunca se mete de lleno, sino que ya sí iba y ya no iba, ya sí iba y ya no iba, pero así seguí. Y eso fue una lucha espiritual muy grande en ese tiempo, porque a pesar de que yo no me afirmé como debía haberlo hecho desde un principio, la lucha fue tremenda porque ya Satanás buscaba lo que él prácticamente ya había conseguido. Era tener a una aliada al lado de él, o sea, tener mi alma para él. Y eso fueron unas luchas terribles, fueron noches terribles que yo viví de persecución espiritual, hasta vivencias físicas, el despierta, las viví. Recuerdo en cierta ocasión iba por el parque, ya aquí en Cúcuta hay un parque llamado el Parque Santander. Las Palomas. Y yo, Las Palomas, más conocido como el Parque de las Palomas, sí. Entonces, cuando yo coloqué mi pie sobre el Parque Santander, yo sentí, porque yo ya sentía, yo ya lo conocía en los sueños, en lo que yo había vivido, en mi lucha espiritual, yo ya sentía, yo ya sabía que había algo o alguien que se iba a manifestar. Cuando yo vi a ese hombre hermoso que venía enfrente de mí, como dijo aquí el locutor desde un principio, a mí me gustan los jovencitos así, bien halagar a la juventud. Entonces yo veo que viene un hombre muy simpático, y yo iba al lado de una amiga muy especial, iba con ella, y yo le dije a ella, no mire para ninguna parte. No mire para ninguna parte. Cuando yo paso bien enfrente de él, el rostro de él se me demuda. O sea, yo puedo ver quién era realmente esa persona que venía hermosa, porque yo empecé a orar, no a gritar, sino a pedirle al Señor Jesús que me ayudara. Aquel Señor Jesús que yo conozco desde muy niña, yo empecé a decirle, ayúdame, dame la fuerza, dame tu victoria. Esa victoria que tuviste en la cruz, dámela hoy, la necesito. Entonces, cuando pasa por el lado mío y yo veo lo que alcanzo a ver, una figura siniestra, yo llego y le digo, Cristo venció en la cruz y esa es mi victoria. Tú ya fuiste vencido, conmigo estás derrotado. Y seguí adelante. Y desde ese tiempo yo soy más que victoriosa, porque aunque han venido ataques del enemigo, nunca me podrá vencer, porque yo sé quién está conmigo, el Redentor que vive. Entonces pasó así y sí he tenido varias luchas, contándole, retrocediendo un poco a la fe, hablando de la fe. Yo tenía, mi hijo mayor tenía 5 años y él venía padeciendo de unos ataques tremendos, parecidos a los de epilepsia, pero él tenía ya medio cerebro inactivo, la parte izquierda del cerebro la tenía prácticamente muerta. Estamos hablando de Franklin. Ya. El hijo mayor. Sí, de Frank, el mi hijo mayor. Ya tenía el medio cerebro inactivo, ya los médicos, yo lo tenía con su propio médico de cabecera. Entonces, yo llegaba de trabajar ese día y le dije al niño, papi, ¿a usted le dieron la pastilla? Me dijo, no, le dije, tráigala, mi amor, y le doy la pastilla. Le di la pastilla y dándole la pastilla me le da el ataque. Yo me paré en el umbral de la puerta y con mi hijo entre los brazos le dije al Señor, si tú eres real, si tú de verdad existes y tú eres el que me has dado a mi hijo, nadie más me lo dio, solo tú te lo puedes llevar, porque tú eres el que da la vida y tú eres el que la recoge. Y estas pastillas nunca más en mi vida se las voy a volver a dar. Y agarré el potado de pastillas y enfrente de mi casa había un callejón y la boté. Y lloré, porque yo sabía lo que estaba entregando. Yo sabía que si mi hijo moría,
yo ya se lo había entregado al Señor. Yo ya le había dicho, usted es el único, pero no lo quiero enfermo, lo quiero sano. Quiero un hombre alentado, un niño sano, que disfrute, que corre, que juegue. Y mamá me dijo, ¿usted está loca? ¿Usted qué es lo que piensa? ¿Usted cree que es que el niño se va? No, señora, usted está más loca. Le dije, ay, mamá, loca o no loca, yo ya la entregué al Señor. Y agarré a mi hijo entre mis brazos y lloré. Lloré porque yo sentí que yo ese día a mi hijo lo sepultaba. Pasó el tiempo y me encontré con el médico de cabecera y me llamó, venga, ¿usted por qué no ha traído a Franklin? Y los medicamentos, le dije, ay, no, doctor, yo ese veneno no se lo voy a dar más al niño. Yo siempre he sido muy brusca para hablar, muy tosca. Entonces, y yo ese veneno no se lo voy a dar más. Dijo, ¿cómo que no? Mire, le dije, mire, doctor, por encima suyo hay uno que es el médico de médicos. Y si él determina déjamelo, me lo deja. Y si no, pues que se lo lleve. Pero yo no le voy a dar más esas pastillas. Entonces me dijo, el niño no se le va a morir porque el niño no se va a morir de eso. Pero el día que se desarrolle va a ser un completo idiota, va a ser un estúpido, va a ser alguien que no va a servir. Le dije, pues eso será para usted, pero para mí no. Porque si él determina dejármelo, me lo deja un hombre sano. Y para la gloria del Eterno, del Todopoderoso, a él sea la alabanza. Hoy mi hijo es un gran hombre. Un inteligente, lo buscan ingenieros, se han quitado el sombrero y le dicen, Chino, delante de usted, ingenieros de 40 años de trayectoria en lo que él labora, se han rendido delante de él y dicen, Chino, me quito el sombrero, usted sabe más que nosotros. Ahí está, esa es la respuesta de una fe, solidada en el corazón de una madre. Wow. Después ha transcurrido el tiempo, conozco al que hoy es en día mi esposo. Sí, porque tuvo otra niña, ya que sabemos. Sí, un hombre maravilloso, con todo su mal genio, con toda su desventaja. Sí, un hombre que tiene sus características, como todo ser humano, ¿no? Todo ser humano tiene cosas buenas y también tenemos cositas que no nos gustan. Pero ha sido un hombre maravilloso. Me ayudó a sacar adelante a mis 3 hijos. Fue el papá ejemplar en el sentido que nunca les dio mal ejemplo. Nunca los corrigió, sí, nunca les pegó, nunca les dijo una mala palabra, pero nunca tampoco les dio mal ejemplo. Me los ayudó a sacar. Tengo una hija de él, mi hija Angélica, la hija menor, a la cual él compartió lo que compraba para ella, era también para mis hijos. Nunca les negó, nunca les hizo un desprecio. De hecho, mi hijo menor, Andrés o Jefferson, porque su nombre es Jefferson Andrés, él era el que se paraba y le hacía los desayunitos, mijito. Yo me quedaba durmiendo y él se los hacía, porque él siempre agradeció a aquel hombre lo que él les dio. Tuvieron el papá, no los engendró, pero tuvieron un papá que siempre está ahí. Y yo creo que aún todavía cuentan con él. Eso de vez en cuando habla por ahí con los muchachos, a medias trancas, pero habla. Y siempre les da lo mejor. Devolviéndome a la parte que decía que se había secado y eso, cuando empezó a asistir a la iglesia, bueno, a tener esta relación, ¿empezó a sentir una mejoría en la salud? ¿Empezó a mejorar o siempre ha quedado con secuelas? No, quedaron muchas secuelas. Yo creo que de ese tiempo para acá, yo después quedé embarazada de mi hija menor y de hecho estando embarazada de mi hija menor, empecé a vivir una etapa de enfermedades que hoy en día todavía pues están ahí. O sea, yo vivo porque tengo fe, pero yo no llegué a caminar, a dar 5 pasos sin que tener que sentarme, porque no era capaz. Wow. Yo siempre le he dicho a Dios, desde que usted me dé la fuerza para levantarme día a día y caminar, yo nunca me quejaré de lo que yo vivo. Y nunca lo he hecho, ni nunca lo haré. Carolina, porque Él es el que me sostiene. Qué pena, ¿nos puede hablar algo cuando usted dice que quedaron secuelas? Usted nos dice que quedaron un poco de secuelas y que quedaron un poco de cosas. ¿Qué enfermedades tiene? A ver, yo después que me pasó esto, yo lo que más es mi estómago. En mi estómago me hincho demasiado.
Yo hay días que no puedo usar ropa de vestir para salir. Me toca que usar mucha bata. De hecho, me dicen que cada ratico quedo embarazada y cada ratico, pero que donde tengo todo ese montón de chinos. Porque así le dice a uno la gente bromeando. Tengo problemas coronarios. Pero yo digo, como decimos todos, no los tengo. Pero sí están ahí porque uno lo siente, ¿sí? Uno siente la fatiga, uno siente el cansancio, uno siente el desvanecimiento en mi estómago. Hay días que me pongo demasiado inflada, demasiado. En una serie de exámenes que me han hecho, pues han resultado bastante delicados. Pero vuelvo y digo, Él es el que me sostiene. Él es el que me da la fuerza. Si no fuera por Él, pues realmente no estaría con usted hablando ni contando parte de mi historia, parte de mi vida. Ok, y volviendo al tema de lo que le había preguntado de la iglesia, ¿siguió asistiendo allá? ¿Siguió empezando, ¿Sí? digamos, a compartir con estas personas, con su amiga, con el esposo del pastor, la esposa del pastor? Sí, sí, Y claro. porque tengo entendido que él fue, pues, ha sido un gran pastor de renombre allá, ¿no? Sí, Este, sí, yo seguí con mi pastor Jaime. De hecho, lo amo y es un gran hombre. Aprendí bastante de él. Aprendí cosas que no conocía de Dios, en la manera como nos enseñaron a nosotros, en la manera como nos han enseñado a conocer a Dios. De pronto con, con déficits, pero fue en esa etapa de mi vida, fue un instrumento que usó Dios para marcar mi vida y para mostrarme el caminar con Él, para realmente empezar a tener esa relación con Él, porque la vida del ser humano, más que asistir de pronto a una iglesia o estar en una membresía, debe ser esa relación continua que debemos tener con Él, esa intimidad, esa confianza, el poder saber que yo puedo venir delante de Él, aún con mi imperfección como ser humano, pero puedo entrar confiadamente y decirle a Él, yo vengo ante ti, vengo cansada o vengo con dolor, vengo con tristeza, vengo alegre, venga en el estado que esté, pero poder decirle aquí estoy y poder saber que yo cuento con Él en todas las etapas de mi vida, que han sido muchas y yo sé que seguirán siendo, porque esto no para aquí. y bueno, también quería preguntarle era esta fe y este camino que ha llevado, y bueno, la historia que nos cuenta, ¿esto se lo ha transmitido a sus hijos? Sí, yo lo hice, quizás no lo hice con excelencia, quizás me faltó mucho por enseñarles a ellos, por decirles a ellos, pero siempre, yo por el camino les hablaba cuando veníamos de trabajar, o yo iba con ellos para alguna parte, yo les hablaba a ellos, yo les decía del amor de Dios y desde muy chicos yo los llevaba, nunca los obligué, nunca los forjé a ninguno a estar en un lugar, pero siempre les dije que había un Dios todopoderoso, el cual regía todas las cosas y que ese temor debía estar en nuestro corazón para hacer bien las cosas delante de Él y les enseñé a respetar a Dios. Quizás vuelvo y digo, no con excelencia, no lo hice como debía haberlo hecho, pero sí, en lo poquito que yo fui aprendiendo y en la ignorancia de uno que uno pues ya después con el transcurrir de los años va aprendiendo que a uno le faltó enseñarle más a los hijos, pero sí lo hice. ¿Qué me puede decir o qué nos puede decir algún sueño que le falte por cumplir? Algo que diga, esto tengo que hacerlo. Sí, sí tengo sueños. Yo siempre le recalco a Dios que yo tengo sueños y, y,
y yo vuelvo y le digo, el hecho del estudiar, el poder estudiar, aunque yo estoy vieja, pero yo le digo, yo sí quisiera poder tener o sea, algo en lo que yo me capacitara y poder hacerlo. De hecho, yo creo que yo tengo un don muy bonito para aprender que Dios me regaló, porque yo lo que veo lo prendo, lo hago y lo pongo en práctica. O no hace mucho tiempo, yo el año después de que se fue Andrés, yo dije, yo aprendo a tejer porque aprendo a tejer y a mi hijo le mandé unos gorros. Oh, sí, los gorros. Sí, 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 sí. Yo lo tengo por aquí, sí. Después le mandé un saco que pues no me quedó muy bien hecho con sus imperfecciones, pero se lo mandé. Después he hecho traje de baño, hice rosas, hice anturios. Ahorita estoy haciendo otro traje de baño y estoy haciendo otro saco. Estoy haciendo una falda. O sea, todo lo hago así porque tengo que entregar, entonces voy haciendo a medida que puedo. Y yo sueño con tener mi máquina de coser, porque yo digo que yo sé manejar las máquinas, la plana, la fileteadora, la collerín, la sé manejar, pero nunca he tenido una máquina que me sirva. Pero yo le digo a Dios, bueno, algún día mi Señor la tendré. De pronto la deje como herencia, quizás no la use y la llegue a dejar para herencia, que la vendan o miran a ver qué hacen mis hijos, pero mi sueño es tenerla, de verdad que sí. Y para con aquellos que escuchen, de verdad que creer en Dios no es decir, uy, yo creo que Dios existe, yo creo que Dios no, es creerle a Él en toda etapa. Porque yo he tenido unas vivencias en las que la fe me ha tocado que jugármelas con el Señor. No sé si tú te acuerdas cuando tuvimos tan grave, Andrés. Sí, me acuerdo. Que fue una etapa muy dura para mí. De hecho, en mi corazón yo sentí ese día que mi hijo partía. Cuando hablé con mi pastor Erasmo, que es otro pastor al que amo, respeto, porque son dos pastores, para mí son dos pastores, mi pastor Jaime y mi pastor Erasmo, son los únicos varones como pastores para mí, ¿no? Pueden haber muchos. Yo hablé con él y le dije, yo, pastor, no quiero que ore por Andrés por sanidad. El pastor Erasmo. El pastor Erasmo, le dije, no quiero que ore por sanidad por mi hijo. Solamente oren al Señor para que el Señor me dé fuerzas para lo que yo tengo que vivir. Porque yo ese día sentí en mi corazón, y rara la vez me he equivocado cuando una persona parte. Es algo que es un don. Y que tengo ahí. Sí. A mí, de hecho, me dice una amiga que tengo muy especial llamada Piedad, me dice, yo a usted no la llevo a orar porque ¿a qué se mueren? A todos los despide. Yo le digo, no, que se mueran, yo no tengo la culpa porque yo siento, y entonces yo no le hablo a la persona por sanidad, yo le hablo a la persona es para que se reconcilie realmente con el Señor y parta para la eternidad con el gran yo soy, con el eterno. Entonces yo esa vez sentí eso, que mi hijo partía. Y de hecho, pues las enfermeras dijeron que me dejaban quedar con él esa noche porque era la última noche de mi hijo. Y yo se lo entregué y le dije, Señor, si es así, yo te doy. ¿Las enfermeras le dijeron eso? ¿Las enfermeras le dijeron esa es la última noche? Sí, porque me dijeron que me dejaban quedar con él porque quizás era la última noche de mi hijo. Wow. La enfermedad que tenía mi hijo en ese tiempo eran de 3 días de vida. Y él ya había vivido unos días duros donde vivía, había vivido unos días duros, fuertes. Y ya pues cuando él decidió en su terquedad dejarse llevar a médicos, ya para los médicos era muy tarde. Sí, pero para Dios no. Yo había escuchado que él cuando llegó al hospital, o bueno, aquí a la clínica, no le habían encontrado qué tenía. O sea, estuvieron mirando y mirando y no le encontraban. Me encontraban. Cuando esa noche pasé yo con él, recuerdo tanto que esa noche había vigilia. Y yo le dije al pastor en la vigilia, porfa, pastor, dale la gloria a Dios y cántenle y díganle a él que gracias. Y solo le pido que me dé las fuerzas para vivir lo que yo tengo que vivir y enfrentarme. Y desde ese momento empecé a darle gracias a Dios por el hijo que me había regalado. Un hijo excelente, peleón, pero excelente.
porque nosotros los dos siempre hemos tenido una relación muy bonita, peleamos duro, porque con él hemos peleado duro, enfrentándonos duro, pero tenemos una relación de mamá, hija, mamá e hijo muy bonita. Y nuestro tema especial con él es hablar del eterno, del creador, del gran yo soy, de mi rey. Esos son los temas más importantes con el que yo toco. Siempre nos preguntamos cómo vas, cómo vengo, pero profundizamos en lo que realmente nos interesa. Y volviendo al tema, esa noche yo lloré, pero no lloré porque mi hijo partía, sino lloré porque Dios me había regalado un hijo muy especial, un hijo que llenaba mucho vacío en mi corazón. Y le empecé a dar la gloria a Dios y cantaba ahí, y él ahí en medio de su mal, hasta que al otro día amaneció con sus ojitos todavía abiertos. Lo mandan para el hospital y en el hospital se enteran, el médico se entera de la enfermedad de él. Y allí lo tuvimos un tiempo. Salió sequito, así como un chamisito, ¿recuerdas? Sí, flaco. Que salió sequito, pero vivo y creyendo en el Señor aún más. Porque él pues siempre ha sido, como dijo por ahí una canción, rebelde, ¿no? Pero yo creo que en ese momento, en ese tiempo, Dios se afirmó más en el corazón de él. Y en el mío, por supuesto. La fe Dios me la ha ido madurando de una manera que si hoy tú me preguntas si tengo fe, yo le diría sí, a ciegas siempre, a ojo cerrado. Yo no dudo nunca del Eterno, porque en las cosas más mínimas de mi vida, Él se ha manifestado. No hace mucho, diría yo, y yo no le conté a mi hijo, después le llamé y hablamos y le conté a testimonio. No hace, creo que mes y medio, 2 meses. Mi esposo tenía un trabajo, pero no le pagaron. Y nosotros no contábamos sino con media libra de pastas o espaguetis y media libra de caraota o frijol negro. Más nada que en la cocina. Y yo el sábado, eso fue el sábado en la noche, y yo salí al patio y le dije gracias, pero tú eres mi sustentador y mi proveedor. Mi alacena está seca. Mi alacena no tiene nada. Pero como yo no necesito ir a llamar a nadie, porque yo hubiera podido llamar a Andrés y decirle, hijo, necesito que me envíe, yo sé que él lo hubiera hecho. Yo sé que si le hubiera regalado una llamada a usted, yo le hubiera dicho, hijo, no tengo, yo sé que usted me hubiera enviado, porque sé que sí, lo creo que usted lo hubiera hecho. Y quizás hubiera pedido el favor a la vecina, regáleme 1 libra de arroz para hoy, también lo hubiera hecho. Pero yo le dije, a nadie voy a llamar, ni a nadie le voy a extender mi mano, porque las tengo extendidas a ti. Le di la gloria y le canté en mi patio y vine y me acosté. En la mañana me levanté y le dije, gracias Señor, gracias por el milagro que tú haces y porque sé que tú vuelves a llenarme a la cena. Como a las 10 de la mañana llamó el padre de mi nieto a mi hija y le dice que bajar a hacer mercado. Y mi hija me dice, mami, vamos a hacer mercado. Le dije, no tengo plata para hacer mercado. Dijo, no mamá, es que vamos a hacer mercado. Se hizo un mercado de 800,000 pesos. Wow. Tiene la gloria. ¿Cómo no creer? No, ¿Cómo sí. no creer que Él existe? ¿Cómo no creer que Él tiene la respuesta? ¿Cómo no creer que para una enfermedad en Él está la sanidad? ¿Cómo no creer que para una necesidad Él es nuestro pronto auxilio? Él es nuestro refugio, Él es nuestra esperanza y Él es nuestra respuesta en todo, en todo. ¿Y cómo no creerle que a pesar de todo lo que yo tengo, historial clínico que tengo, si usted me pusiera a contarle y a mostrarle mi historial clínico, no lo creerían? Es un milagro. Ustedes pueden ver a través de este medio a una mujer que si la miran dirán, no, esa no tiene nada. Pero es la mano de Él. De es verdad un que milagro. es un milagro. Yo no conocía realmente. Sé que no es la historia completa, hace falta muchísimo, pero de verdad que es una historia bastante enriquecedora. Hay mucho, mucho, mucho. Que los que nos oyen, de verdad que igual que yo se quedan asombrados. Para terminar, quisiera que nos diera
digamos, ¿con qué versículo bíblico o con qué palabra usted dice, ok, yo me defino, este es mío, este es como que lo que me define, lo que yo digo, esto es mío, que usted nos pudiera decir? A ver, yo versículos no se me quedan, ¿no? Porque eso es lo que le estoy pidiendo a él, ¿no? Que me dé aquí un poquito de retención. Pero yo creo que yo le acabé de decir a usted algo en el que es bíblico. Y es un salmo, ¿no es verdad? Que Él es mi pronto auxilio, Pronto auxilio, en medio de la ajá. oración. Él es mi fortaleza, Él es mi fuerza. Y dice el texto, alzaré los ojos a mis montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella te contiene.